Buenos días a todas y a todos. Estamos el día de hoy reunidas aquí y reunidos para presentar los trabajos que vamos a ir presentando uno a uno. Entonces, si están ustedes de acuerdo, podemos iniciar con el trabajo que presenta Yasmín Itzel Fuentes Castillo, que se denomina Trayectorias de vida de adultos en situación delictiva. ¿Qué papel jugó la escuela? Y le damos la palabra a Yasmín Itzel. Hola, sí, buenos días. Pues como ya lo mencionó la profesora, mi tema es trayectorias de vida de adultos en situación delictiva, qué papel jugó la escuela. Y para comenzar, me gustaría empezar iniciando que la trayectoria de vida se refiere al desarrollo que sigue una persona a lo largo del tiempo, pues sí, incluyendo como experiencias, decisiones, en experiencias culturales, pero como pues justamente esto se da a lo largo de la vida, yo solamente me enfocaré como más que nada en la trayectoria escolar. Y pues esta investigación se me hizo interesante porque la trayectoria escolar está relacionada con el desarrollo personal y social de una persona, ya que justamente es como nuestra segunda vida que se va dando. A mí me pareció interesante lo de la conducta delictiva con el fin de comprender qué papel desempeñó las trayectorias escolares en estas situaciones. Y como palabras clave está la conducta delictiva, la escuela, los significados, la reinserción social y la trayectoria escolar. Y bien, la trayectoria escolar es un proceso que se desarrolla a lo largo de la vida y que puede variar en dirección, grado y proporción. Y un ejemplo es que la familia o lo social puede llegar a cambiar, que este desarrollo sea continuo y por eso se pueden modificar como los estudios. Es así que la trayectoria puede verse incompleta en factores como la conducta delictiva. Y pues hay investigaciones, bueno, este tema se me hizo interesante ya que hay investigaciones que no hablan mucho de esto, hablan de la deserción escolar, como hay investigaciones que es de Piña 2021, en donde afecta la deserción escolar en Sonora, pero sí tiene que ver con tráfico de drogas por la venta. Como problematización es que las conductas agresivas o antisociales pueden llegar a ser delictivas. Y es por eso que la conducta delictiva incumple como las leyes e infringe las sanciones que una persona puede llevar a cometer. Es así que la reinserción social, bueno, es un papel clave y para la trayectoria de vida, ya que tanto en la conducta delictiva y como la reinserción social es un papel que puede llegar a que los individuos replanteen sus decisiones y construir nuevos proyectos de vida. Me parece fundamental porque comprende las experiencias escolares que pueden construir, ya sea de manera positiva o negativamente, en las decisiones de las personas, que esto vendría siendo pues la trayectoria escolar. Y pues es importante porque en la psicología educativa pues casi no vemos como algo de la conducta delictiva, sino es más bien como en casos jurídicos o clínicos. Y pues mi objetivo general es explorar decisiones que tienen las personas en conflicto con la ley sobre su trayectoria escolar. Y en el escenario pues se hará una entrevista semiestructurada en un barrio de oriente de la Ciudad de México, en donde se han identificado sujetos y de ahí solicitando referencias con ellos mismos para que pueda haber como más personas y pues esta obviamente va a ser con su consentimiento. Y pues la muestra es aproximadamente de 10 personas entre 25 a 45 años de edad. Y pues en el instrumento, como ya lo mencioné, se llevará a cabo con una entrevista semiestructurada en donde vendrán temas como el nivel de escolaridad de los padres, los momentos en los que dejaron la escuela, los significados de la trayectoria escolar y el rendimiento académico. Y pues como resultados esperados, se espera tener una comprensión de los significados de las personas en situación delictiva, que pues otorgaron como los significados en la trayectoria escolar e identificar los factores escolares que pudieron
influir positiva o negativamente en su trayectoria. Y pues mis referencias que ocupé en las diapositivas, y eso sería todo. Tu instrumento, ¿cómo dices que es una entrevista semiestructurada? Pero ¿cuáles son las líneas que desarrollas a partir de esa entrevista semiestructurada? ¿Qué leíste? ¿Cuáles fueron tus referentes históricos como para poder acompañar esa charla, ese intercambio que vas a tener con esta población que además es un margen de edades bastante amplio, ¿no? De 25 a 45 años, que incluso en términos del tipo de trayectorias escolares que pudieran haber llevado hasta por modificaciones curriculares de los programas con los que estudiaron, puede tener muchas variables. Entonces, si nos puedes comentar un poco más acerca del instrumento. Sí, pues el instrumento se llevó a cabo a partir de investigaciones que fui leyendo, que ahorita no recuerdo como bien los autores, pero pues identifiqué algunas, bueno, gracias a eso como desarrollé mis entrevistas semiestructuradas y pues en la muestra que vendría siendo de 25 a 45 años es como un aproximado porque obviamente por las personas que cometieron conductas delictivas, pues hay personas que a lo mejor podré encontrar una de 25 y dos de 30, entonces por eso como amplié el panorama, pero pues podría variar. ¿Qué tipo de conductas delictivas encontraste? Porque, bueno, hablar de conductas delictivas puede tener una amplia variedad, sí, puede ser una gama muy amplia de conductas más complejas aún unas que otras. Entonces, si pudieras compartirnos un poco más y al margen de que recuerdes o no a los autores, ¿cuáles fueron como las líneas de indagación dentro de la entrevista semiestructural? Regreso a esa pregunta. Bueno, conforme a lo que mencionaba de las entrevistas semiestructuradas, pues los lineamientos más que nada fueron como trayectorias escolares en las que me basé, justamente por eso era lo que mencionaba. En todas como las entrevistas que tuvieran que ver con la escuela, fue en lo que me basé. Y pues, bueno, a la otra pregunta que mencionaba, en las investigaciones, como se los mencioné, no hay muchos casos en donde hablen de la deserción escolar. Por ejemplo, en Piña, que es 2021, hablaba como del tráfico de drogas, que eso es en Sonora. Y otras investigaciones hablaban justamente de personas que estaban dentro de los reclusorios, en donde hablaba como el robo, eh, robo a mano armada, entonces son como los más significativos que hay y entonces también por eso yo lo dejé como en forma abierta, en donde justamente igual en las preguntas semiestructuradas se le preguntará qué tipo de conducta delictiva cometió. Gracias a la compañera y vamos a pasar entonces a la siguiente participación que es en el orden en el que están planteados. Mónica Atsiri Manríquez García nos va a presentar sus avances de investigación sobre el tema de violencia familiar en adolescentes, quién lo sufre y si participan en el proceso del bullying. Hola, buenos días. Como ya me presentaron, mi nombre es Mónica y yo les voy a hablar sobre el tema adolescentes violentados en la familia y su participación en la dinámica del bullying. Al hablar de violencia podemos hablar de distintos y múltiples tipos de violencia, pero yo les voy a hablar en dos en específico, que es la violencia familiar y la violencia escolar, que diversos autores han mencionado que esta relación no es indiferente una de la otra. Entonces, retomando a uno de ellos, García menciona que la interacción entre la familia y la interacción escolar no son escenarios de socialización aislados el uno por el otro. Entonces, menciona que la violencia familiar está relacionada con el acoso escolar, en donde pueden ser participantes de ejercer algún rol
la dinámica del bullying, siendo estos como agresores, víctimas o espectadores. El objetivo que tuve fue determinar si los adolescentes que perciben violencia familiar participan en alguna dinámica del bullying. Y bueno, lo que se sabe de violencia familiar es que se identifican delitos cometidos, al menos aquí en México se hizo una investigación por el Centro de Procuración de Justicia Estatal, en donde se refleja que la violencia familiar refleja un alto índice en afectación a niñas y adolescentes en el sexo opuesto, siendo la violencia física y la violencia psicológica la más predominante. A su vez, Ruiz realizó una investigación, o más bien dos, en donde se expresan que 7 de cada 10 adolescentes sufren violencia familiar y pueden ellos reconocer el agresor como su madre, padre u otro familiar. Para entender esta relación que les estoy presentando entre la violencia familiar y la violencia escolar o el bullying, se ha utilizado la teoría del aprendizaje social y por la explicación de Suárez y Mex, en donde menciona que los niños o jóvenes adolescentes pueden aprender comportamientos agresivos mediante la observación y pueden aceptar esa intimidación y aceptarla o reflejarla en formas como conductas normales para interactuar con sus pares. Eso refleja los comportamientos a tipos violentos dentro de a las actitudes violentas dentro de su ámbito familiar. Asimismo, se hizo una encuesta aquí en México por la Encuesta Nacional de Discriminación publicada por el INEGI, en donde se estudió a 11.7 millones de estudiantes activos de 12 a 17 años, mismos que reportaron un 28% haber sido víctimas de acoso escolar, siendo la violencia física la más predominante. Se reflejaron por contusiones, fracturas y luxaciones. Por último, Mandry encontró que los niños que viven en hogares donde se violenta físicamente tienden a replicar conductas físicas con sus pares y a su vez los que viven conductas verbales tienden a hacer conductas agresivas verbales. Como les mencionaba, la dinámica de bullying son 3: agresor, víctima y espectador. García las menciona o las categoriza de la siguiente manera: las víctimas agresivas y víctimas pasivas, que son las activas, son las que se defienden de sus agresores, y las pasivas, las que aceptan la agresión de alguna manera, se caracterizan por ser personas tímidas e introvertidas, y algunas consecuencias es que desarrollan bajo autoconcepto, inseguridad y ansiedad. Los agresores directos y agresores indirectos. Los agresores directos son los que arremeten directamente a la víctima, y los agresores indirectos son las personas que agreden mediante otras personas. Se caracterizan por un temperamento impulsivo, baja autoestima e hiperactividad. A su vez, desarrollan problemas de la personalidad en la etapa adulta. Y por último, el espectador. En el espectador tenemos 3. En el espectador, el defensor es el que defiende a la víctima. El ajeno, el que solamente conoce la situación, pero no defiende ni tampoco acepta la agresión. Y el espectador reforzador, esos pues conoce la situación y asimismo colabora con el agresor haciendo daño a la víctima. Un tipo de investigación empírica mixta. En los instrumentos que se realizaron fueron 2. Uno que se llama para la exploración del bullying, fue que explora la frecuencia del bullying en el ámbito escolar. Está conformado por ítem que comprenden 3 componentes: víctima, agresor y observador. Se califican en 3 niveles: bajo, medio y alto. Y la violencia familiar es un instrumento que califica la violencia familiar, siendo un cuestionario de 16 preguntas, igual de 4 niveles. Va de abusivo, primeras manifestaciones, abuso y abuso peligroso. Los participantes fueron de nivel secundaria, fueron de 30 a 40 estudiantes por grupo y con edades aproximadas de 11 a 15 años. Y bueno, estos son los primeros análisis de la violencia familiar en los primeros grados. Aquí me quisiera tomar un poquito más de tiempo porque me gustaría explicar que si bien en los 4 niveles predomina la violencia abusiva, que como lo mencionaba, la violencia abusiva es el primer nivel bajo, digamos. Aquí predomina la violencia verbal y está presente en casi un 80% en todos los niveles, pero en especial el primero A, primero C y primero D son los subgrupos que cerca de un 10% tienen abuso peligroso, que ya tiene la frecuencia del tipo de violencia es la física y ocurre muy frecuente en la dinámica de la familia. En los segundos grados
igual predomina casi un 90% el tipo de violencia abusivo, que como mencionaba son violencias verbales. Y bueno, también en todos los grupos están las primeras manifestaciones, que es físico y verbal, pero solamente en dos es abuso peligroso, que como lo mencionaba, es violencia física en casi todos los días en el ámbito familiar. Y en el tercer grado, si bien en todos predomina la abusiva, aquí se presenta en casi un 80% las primeras manifestaciones, que son violencia verbal, pero se presentan las primeras agresiones físicas. Y solamente dos grupos tienen abuso peligroso, que en su día a día es violencia física. Aquí, esta tabla son los avances o los resultados de la dinámica de bullying por grupo. Aquí predomina el grado medio. Es el grado de violencia entre pares o en el ámbito escolar. Como pueden observar, no se consideran víctimas ni tampoco agresores, pero sí observadores. Eso quiere decir que el problema está, aunque ninguno de ellos se reconozca como víctima o agresor. Igual aquí en los segundos grados se puede observar que el grado de violencia es medio, y igual no se observan como agresores ni tampoco como víctimas, igualmente como observador. Aquí está un poquito más claro, en víctimas es muy bajo, en agresores igualmente es bajo, pero en observador el promedio es medio y el grado general es medio. Entonces volvemos a lo mismo, se consideran observadores, pero no víctimas ni agresores. El caso es que el problema existe, aunque no se reconozcan a sí mismos. Esta es una tabla en donde pueden observar como el análisis más exacto. Podemos tomar el ejemplo 2, una mujer que su tipo de violencia es abusiva, su tipo de violencia es verbal, por lo general, y su rol en la dinámica del bullying es víctima. En otro caso es un hombre, en promedio es víctima también, y su tipo de violencia es abuso, es decir, que su tipo de violencia en el ámbito familiar son comportamientos agresivos, como la violencia física. En la última podemos ver que es una mujer, su tipo de violencia es abusiva y su rol es como víctima, pero hay uno en específico que, si pueden observar, es un hombre que su tipo de violencia es abuso peligroso, en su día a día su tipo de violencia es física en el ámbito familiar, y su rol como agresor es en agresor. Y como resultado les puedo dar por el momento es que los resultados que les acabo de mostrar en los 3 grados de secundaria prevalece el grado de violencia abusiva, que es violencia verbal, que como lo puede mencionar Echenique, que es el autor de este cuestionario, hay conflictos en la relación, pero pueden resolverlos sin violencia. Asimismo, en los 3 años se puede observar que se mantienen en grados medios y altos en víctimas y observadores, sin embargo no se reconocen como agresores. Esto tiene una explicación que la da Musalem, que es una de las causas por las cuales los adolescentes no se reconocen como agresores, es que se encuentran en una etapa de desarrollo y una formación de identidad, por lo que ellos creen que los comportamientos agresivos que podemos nosotros decir o notar como agresivos, ellos lo ven como una manera de juego. Entonces por lo mismo no se reconocen como agresor, simplemente saben que está el problema, pero ellos no son agresores, y asimismo justifican sus acciones. Y pues eso sería todo. Adelante. Adelante. ¿Preguntas a este tema muy interesante de la compañera también? Sí, por favor. Felicitarte, Moni, por tu presentación. ¿Qué papel juega el contexto, la familia, ante este problema de bullying o ante esta percepción de la violencia de los propios chicos? ¿Qué has percibido tú de tu investigación? Gracias. Bueno, el rol del contexto es un rol importante en el ámbito escolar. De hecho, en ciertas investigaciones o autores mencionan que para también analizar este tipo de violencia se toma en cuenta la ubicación escolar o en la ubicación de su familia, digamos. Entonces, si es una zona de alto riesgo o de alta frecuencia de violencia, ellos lo consideran como algo normal porque están en su ámbito social. Entonces, sí es importante el contexto en donde se ubique tanto la escuela como la familia. Entonces, pues sería eso. Me parece también que es un tema muy, muy interesante, muy actual, ¿no?
muy presente, como tú misma lo señalas y lo evidencias con las tablas que nos mencionas. Hay como muchos puntos que yo tenía incluso aquí señalados para comentar, pero me gustaría detenerme en estas clasificaciones que has usado e incluso en esta última cita que haces de uno de los autores, en donde dicen que hay conflicto en la relación, pero puede resolverse sin violencia, cuando se trata de abuso verbal, por ejemplo, pero no necesariamente violencia física. ¿La violencia verbal no es una violencia? O sea, cuando se señala esto de que hay conflicto en la relación, pero se puede resolver sin violencia, o sea, ya de hecho lo que está privando es una situación de violencia. ¿Y cuál sería la vía para resolverlo sin violencia cuando lo que se está manifestando son expresiones de violencia de diferentes tipos, como tú misma lo señalas? ¿Qué opinas sobre esta? Me parece que estás de acuerdo con el autor, porque por eso lo agregas y lo pones, pero, pero ¿dónde queda el término de violencia? ¿Qué se entiende por violencia? ¿Qué tanto se ha normalizado cierto tipo de violencia? Que entonces la violencia física, esa sí es una violencia que se pone incluso en rojo, ¿no? Pero toda la violencia verbal o la violencia emocional que se puede imprimir, como lo vamos a ver, bueno, no como lo vamos a ver, pero también con el tema como el que presenta la siguiente compañera, ¿no? En las relaciones amorosas durante el noviazgo. O sea, ¿necesitábamos llegar a los golpes para pensar que esto es violencia? ¿Cómo abordas tú, incluso un poco más allá, avanzando sobre lo que los autores estarían señalando, ¿no? ¿Cómo miras tú la relación? Entiendo que has tenido contacto con las niñas y los niños, ¿no? Que se sienten violentados, incluso también el ser solamente observador es ser partícipe de la violencia al normalizarla y al no actuar para detenerla, ¿no? Hay muchas formas en las que se puede participar, como tú misma señalas. Entonces, sí me llama la atención, ¿no? Estos focos rojos que se ponen, particularmente cuando hay golpes, pero antes de eso, como que ahí la podemos llevar. ¿Tú qué opinas sobre eso? Porque lo que se conoce en la literatura es que muchos tipos de bullying no necesitan ser el más evidente, incluso contra el que se puede tener mayor respuesta es cuando hay violencia física, pero en los otros a veces pasan inadvertidos, ¿no? O son mucho más difíciles de responder por parte de quien lo sufre. Sobre eso, ¿qué has pensado? Primero me gustaría aclarar el tipo de violencia. Las investigaciones que se realizaron en especial en esta fueron varios tipos de violencia porque pueden ser desde el físico, emocional, verbal, psicológico, patrimonial, económico. No es necesario llegar a los golpes para que se catalogue como violencia o un tipo de bullying. De hecho, en cualquier rol que se juega como en los que acabo de mencionar como víctima, agresor o observador, se incluye también el tipo de violencia. En este énfasis que hace el autor que realizó el cuestionario, donde dice que bueno, basándonos en los resultados, que dice que es casi la mayoría tipo de violencia es abusiva, que es la violencia que predomina es la verbal. Sí abarca varios tipos de violencia como los que ya mencioné, que es la emocional, la psicológica, la verbal. Y de hecho, el para qué de este cuestionario que que ellos implementaron fue porque es para no solamente ayudar cuando ya existan los golpes, sino para que desde que hay una agresión verbal, o pues sí, una agresión verbal, se puedan empezar a trabajar con los chicos y no solamente llegar cuando ya esté presente un golpe, es cuando se actúa. De hecho, es la relación que se buscó para este trabajo. Ok. La maestra hablaba también acerca de el papel de la familia, que pues es realmente tu temática, ¿no? Eso es lo que quieres indagar, porque incluso en tu objetivo general
lo que planteas es determinar si los adolescentes que han vivido violencia familiar participan en la dinámica del bullying a nivel escolar, ¿no? Pero ahí fíjate que observo una cuestión. Tu objetivo general es así, digamos, muy amplio, ¿no? Todo aquel que ha vivido violencia familiar participa en la dinámica del bullying de alguna manera, ¿no? En alguna de estas expresiones. Incluso podríamos pensar que no necesariamente todos, ¿no? Porque la condición de haber vivido una situación de violencia en la familia puede tener muchas interpretaciones y elaboraciones por parte de los individuos. No necesariamente lo vivido se refleja y es directo, incluso a lo mejor puede haber respuestas que son contrarias a la violencia justamente por haber vivido condiciones de violencia no deseadas, ¿no? O sea, que han afectado y la gente puede tomar como el camino totalmente, diametralmente opuesto. Pero hay un elemento más que siento que planteas o esbozas por ahí, que tiene que ver con la cultura, con el entorno, ¿sí? Con los medios. ¿Qué tanto los medios, la cultura existente en donde se valida, por ejemplo, en los programas estos de concursos, el abuso verbal, la violencia física, ¿sí? Denigrar a la persona y donde todo el mundo se muere de risa, por ejemplo, ¿no? Es una forma de normalizar la violencia. Por eso digo que contra la que es más fácil reaccionar es contra la física, porque bueno, lo sientes y lo percibes directamente y ahí está como expresiones del propio organismo, ¿no? En respuesta a ello. Pero las otras, hay toda una cultura que se ha ido instalando en donde burlarte del otro, destacar ciertas particularidades físicas o de conducta, se vuelven en la forma de relación. Entonces, sobre esa parte, ¿no? De cómo los medios, el entorno, y además estamos hablando de la Magdalena Contreras, ¿no? Yo he trabajado también ahí y me ha tocado ver cómo se pelean en plena calle, las mamás incluso, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De los entornos y de los medios, porque bueno, esto es parte, si ven a la madre pelear, pues es también parte de la expresión de la familia, pero los medios, ¿no? Y todo el mensaje subliminal o tan evidente que los medios hacen de ponderación y incluso de destacar la violencia como la forma pertinente de darte un lugar en la vida. Eso no lo indagas, no aparece, no se hace presente. Explícitamente no, pero explícitamente no lo trabajo, pero sí está dentro de los tipos de violencia y está catalogado, o sea, no lo explico, no lo abordo de esa manera, lo único que está tomando en cuenta es el rol que juega el contexto familiar y si se relaciona en el contexto escolar. Mismos que claro está en que, como lo menciona la teoría del aprendizaje social, los comportamientos que se observan dentro del ámbito familiar pueden ser replicados en el ámbito escolar. Esa sería la relación. Entonces, pues ya estando con los chicos, sí se encuentran con esta normalización de la agresión, tanto física como verbal, porque ellos lo toman, como lo mencionaba con Musalem, ellos tienden a justificar esas actitudes. Entonces, ellos pueden ver muy normal porque el golpear, el agredir verbalmente a otra persona, porque en su casa lo viven. Entonces, pues fuera del ámbito escolar, o en el ámbito familiar, en lo escolar, pues ellos lo ven como una broma o un juego y está muy, muy normalizado. Entonces, sin embargo, el contexto juega un papel importante, en este momento no lo considero todavía. Y pasamos a la siguiente participación. En este momento vamos a ver que se trata de Michi Direlli, ¿sí? Zamora Acosta, y su trabajo se denomina El enamoramiento y amor romántico en adolescentes, su efecto en la vida académica. Y le damos la palabra a Michi. Gracias. Buenos días. Como lo mencionó la profesora Eda, yo soy Mitzi. Mi proyecto de investigación es Enamoramiento y amor romántico en adolescentes, su efecto que tiene en la vida académica.
De acuerdo, el enamoramiento es un estado que se presenta en estas relaciones interpersonales, que son relativamente relaciones amorosas, y pueden influir en la vida académica por medio de la interacción, según Núñez en 2018, ya que a partir, o más bien a través de esta, construye la creatividad y la autonomía del adolescente. Es importante mencionar que durante este estado existe una disminución en el tiempo de interacción con la familia, ya que al encontrarse cualquier otro vínculo amoroso o incluso con amigos, este aumenta. Respecto al amor romántico, puede llegar a tener consecuencias, según Ferrer y Bosch en 2013, de insatisfacción, frustración y sufrimiento. Este sufrimiento no solamente viene de la vida personal, sino también de la académica. Mi documento está conformado por 3 capítulos. Bueno, los voy a ir desarrollando conforme pase esta presentación. Mi capítulo 1 es la adolescencia y su influencia para la construcción de relaciones amorosas. Aquí menciono justo la importancia que tienen estas relaciones y cómo se caracterizan. La importancia que tienen estas relaciones en pareja es porque aquí es en donde el adolescente afronta diferentes retos, como lo son formar su identidad, desarrollar habilidades para interactuar con personas de su mismo, bueno, que sean parte de la adolescencia, y sobre todo se van adaptando a esta etapa adulta, ¿no? Comienza esta transición y además de eso desarrollan estas habilidades para enamorar, pretender y sobre todo volverse autónomos. Estas relaciones amorosas se caracterizan por tener contacto físico, es decir, abrazos, caricias, besos, mantener un diálogo constante y tener un tiempo compartido bastante amplio. Se pretende que estas relaciones amorosas puedan fortalecer al adolescente en su identidad personal, al igual que crear sus habilidades sociales y sobre todo ser como una red de apoyo emocional para ellos mismos. Mi capítulo 2 se llama Relaciones interpersonales, su relación con el amor y su importancia en el enamoramiento. Aquí básicamente menciono lo que es el concepto de enamoramiento, el cual es un estado anímico que se da repentinamente y se ve caracterizado por tener sentimientos intensos. Este enamoramiento o este estado puede ser idealizado por los adolescentes y, como lo mencioné anteriormente, cualquier vínculo pierde importancia. Aquí no importa si el vínculo pasado, no necesariamente tiene que ser amoroso, tuvo mayor tiempo de duración o ya viene con mayor tiempo. Simplemente aquí todo pierde importancia. Dentro de este capítulo existe un subcapítulo que se llama Conociendo las diferentes investigaciones. Básicamente es lo que encontré de estado del arte. Lo que les voy a presentar no es todo porque si no, no nos daría tiempo. Solamente les voy a presentar las 4 principales que yo considero. La primera es de Rodríguez, Cervera, Rocancio y Velasco en 2021. Esta es una investigación para identificar las actitudes que los estudiantes presentan frente al enamoramiento y ellas ocupan metodología cualitativa mediante vivencias, narraciones, declaraciones que dan las mismas estudiantes y ellas pudieron identificar que el enamoramiento se ve caracterizado por sufrimiento y violencia. Mi segunda investigación es de Rodríguez, Triviño, Reyes y Bustos en 2021. Igual es una investigación cualitativa, solamente que esta es a 40 estudiantes de ambos géneros de Bogotá, Colombia. Igual buscan identificar las actitudes, solamente que ellas lo hacen desde una metodología distinta, una forma distinta, que vienen siendo 6 sesiones en las que abordan videos, canciones, cuestionarios, justo para conocer su experiencia. Y ellas obtuvieron actitudes positivas. Actitudes positivas, bueno, ellas lo externan, no solamente vienen siendo como de cuidado propio, también cuidan a la pareja. La tercera investigación que les presento es de Nina en 2011, igual es una investigación cualitativa. Ella ocupa técnica de redes semánticas con el estímulo de amor. Ella encuentra como resultados que los adolescentes asocian este amor con expresiones afectivas, creencias, sentimientos, emociones, sobre todo. La última investigación que les expongo es de Torres, Amador y Rodríguez en 2015. Igual es una investigación cualitativa. Ellos buscan identificar cómo es este proceso de enamoramiento y amor en jóvenes universitarias del Estado de México. Ellas utilizan redes semánticas y entrevistas semiestructuradas justamente para conocer cómo son estos procesos de amor y enamoramiento. Y a través de esto pudieron conocer que el enamoramiento viene de la idealización, justificación y lo perdona todo. Es decir, estas adolescentes dejan de lado las necesidades que llegan a presentar justamente como para mantener esta relación de pareja.
Estas dos últimas investigaciones que les mencioné son como pieza fundamental, ya que en ellas me basé para mi metodología, que les voy a explicar más adelante. Mi último capítulo se llama Definiendo el amor y sus componentes. Aquí abordo lo que es el amor romántico, que son estos mitos, creencias, idealizaciones que podemos llegar a construir de la pareja y las cuales nos pueden llegar a limitar y condicionar, ya que además de mantener violencia encubierta, también nos puede llevar a la renuncia. Todo esto no solamente como a renunciar a una persona, incluso también a gustos, actividades, otras situaciones para poder mantener esta relación. Respecto a mi metodología, es una investigación cualitativa con enfoque fenomenológico que me va a ayudar a conocer las experiencias de los adolescentes cuando están enamorados y además conocer su concepción sobre el amor romántico. Mi muestra está conformada por estudiantes de nivel secundaria que tuvieron que pasar por los criterios de inclusión, que son estar inscrito en nivel secundaria, no importa el género, y haber estado o estar enamorados en el último año. Voy a aplicar, o se aplicará, la técnica de redes semánticas con dos estímulos. Mi primer estímulo es enamoramiento, mi segundo estímulo es amor romántico y voy a complementar con un cuestionario con 11 preguntas abiertas sobre su vida académica durante este estado. Este cuestionario solamente va a ser aplicado a los adolescentes que hayan estado o estén enamorados durante este último año. Ya tuve un primer acercamiento con 16 adolescentes, 6 hombres, 6 mujeres. Aquí pues no presento básicamente una red semántica, tuve un error en los resultados, lo presento más bien como un esquema y podemos identificar que las principales palabras con las que ellos asocian el primer estímulo, que es enamoramiento, es amor, respeto, felicidad, atracción y dolor. Respecto a mi segunda red semántica, que es amor romántico, de igual manera no la presento como red semántica, la presento como un esquema. Ellos asocian amor romántico con compartir tiempo, un sentimiento, amar para toda la vida, conexión, superar conflictos, afecto, lealtad, exclusividad, confianza y miedo a perder. Y eso sería todo de mi parte. Gracias. Bien, gracias. Pues nuevamente, preguntas. Miren que están hablando de cosas que pueden ser cercanas, porque creo que el enamoramiento no solamente se da con los adolescentes, que esa sería una primera pregunta de mi parte, ¿no? ¿Crees que efectivamente el enamoramiento es una etapa que se da en la adolescencia o más bien tú tomas como población adolescentes para estudiar esta parte, ¿no? Porque creo que hay muchos que todavía pueden estar en estos momentos y en esas etapas. Okay. Felicidades a todos los participantes. ¿Qué reto ha implicado este trabajo? Porque, hablar de adolescentes ya tenemos como socialmente como un esquema. ¿Qué ha implicado para ti este trabajo? ¿Y cuál de los autores te ha gustado más o que te has apoyado más en ellos para tu investigación? Yo creo que lo principal que implica a trabajar con adolescentes es poder tener la paciencia para entenderlos. Porque quizá como juego van a decir de que yo estoy enamorado y tal vez no sea así, tal vez solamente puedan llegar a sentir una atracción. Yo creo que ese es como mi mayor impacto para poder trabajar con ellos. Y de acuerdo a los autores, yo puedo considerar que desde Bosch, Ferrer, ellos son como los que más me han dado como este conocimiento, porque siento que no lo ven desde una forma de estar enamorado y ya, sino que implican otras cosas del entorno. Me llamó la atención cuando hablaste de los adolescentes como en una etapa de transición, ¿no? La investigación reporta que todos estamos en permanentes etapas de adaptación y de transición de una situación a otra. Entonces, y uno de los problemas a veces o de los estereotipos es ver a los adolescentes como en proceso y no como una condición de la etapa de la vida de las personas, ¿no? que tiene sus propias características y plantea sus propios retos. ¿Tú piensas que esta condición de ver a los adolescentes como en proceso facilitaría o coadyuvaría más a que puedan estar vinculándose con esta noción de amor romántico? ¿Y de dónde has identificado tú que surge
esta mirada, ¿no? De ver el amor desde esa perspectiva. ¿Es una creación individual o tiene algún otro asidero en otro tipo de referentes? Pues yo considero que a pesar de que exista este estereotipo de transición en los adolescentes, pues es importante verlo porque es una etapa en la que vas adaptándote a tu nuevo entorno, una etapa en la que vas quizá madurando, existe un proceso de maduración para que tengas nuevas cosas en tu vida. Y respecto a lo que me mencionaba de... ya se me olvidó. Del amor romántico, yo creo que es una definición que todos van construyendo respecto a lo que conocen o leen sobre el tema. Considero también, de mi parte, que mi definición de amor romántico se puede aprender desde el entorno, ¿no? El entorno se ve, pues, influido en él, porque podemos ver como actualmente las diferentes canciones, las diferentes formas de amar que justamente los adolescentes traen con ellos, y desde ahí nace mi concepción de amor romántico. Pero tú lo has dicho, ¿no? O sea, es por las canciones, es por las prácticas. Me da idea y posiblemente pueda estar equivocada, pero me parece que de repente la aproximación al amor romántico puede verse como si fuera una construcción individual, ¿no? Y no que esté nutrida, como también la investigación lo sustenta, que está sustentada en interpretaciones y concepciones, ¿no? Y formas de orientar las formas de relación amorosa entre las personas, con muchas intencionalidades y con muchos sentidos que pueden rebasar por mucho lo que es simplemente la relación, ¿no? Hasta la cuestión de consumo, ¿no? Si no te regalan las flores y el osito, pues no te quieren, ¿no? Y bueno, eso también tiene su costo después en otro tipo de cosas. Entonces, yo lo que noto, y me insisto, posiblemente sea nada más una aproximación por la poca profundización que pueda yo tener al tema, pero mi recomendación en este caso sí sería también que esta noción de amor romántico se pudiera recuperar y aprovechar para comprenderla más a fondo desde la construcción social que se hace de lo que son las relaciones amorosas, ¿no? Que son relaciones de dominio, como tú lo comentabas, y eso no es o sea, por supuesto que lo construye el individuo, pero no lo construye de manera sola, sino en función de toda los estímulos y las perspectivas y las interpretaciones y las maneras de mirar, ¿no? que demandan incluso, ¿sí? Que demandan en la relación a uno y a otro, ¿no? de los roles a jugar. Entonces, como tener eso presente, porque otra vez están súper bombardeados las personas, todos estamos, pero particularmente los adolescentes, ¿no? de estos estereotipos de amor romántico. Bueno, y entonces ya llegó nuestra última participante, Carla Daniela Zárate Bernal, ¿verdad? Que va a presentar el trabajo que se denomina Factores personales y familiares que influyen en el rendimiento académico. Adelante, por favor, Carla Daniela. Buenos días, chicos. Bueno, yo soy Daniela y les voy a presentar mis avances de la tesis. Se llama Factores personales y familiares que influyen en el rendimiento académico. Bueno, para empezar definamos el rendimiento académico. De acuerdo con Ramírez L., Rodríguez C.A., Ibarrón y Cuevas, es el valor atribuido al logro del estudiante de su desempeño académico a través de las calificaciones obtenidas, y como factor escolar permite tener un indicador valorable que represente los logros académicos de los alumnos. Sin embargo, se debe considerar que no solamente está de por medio la calificación o los conocimientos adquiridos, sino que también influyen en esta diferentes factores personales, familiares y sobre todo los económicos, ¿no? Pero sobre todo yo me estoy enfocando en los familiares y personales. Bueno, para indicar esto de qué se considera como alto rendimiento y bajo rendimiento, tenemos que definirlo. Según Cuevas A., el alto rendimiento académico explica que es el éxito escolar que se asuma como algo deseado y esperado por el alumno,
También otros autores mencionan que el alto rendimiento pues, se puede ser entendido como aprovechamiento académico y hace referencia al nivel de conocimientos, habilidades y competencias que adquiere el estudiante durante su carrera y su desempeño académico. Y el bajo rendimiento académico, Godínez, Alcón Reyes, Añorbe, García Sánchez y Antonio Salgado mencionan que el bajo rendimiento escolar es el registro de calificaciones aprobatorias por debajo de 8 y reprobatorias en el expediente de los estudiantes, es decir, los que no tienen una calificación o que están en 5, ¿no? Bueno, estas barreras de aprendizaje puede ser el preámbulo de la deserción escolar, pues para un estudiante con calificaciones bajas o reprobatorias es muy difícil seguir estudiando. Bueno, por otro lado, Garbanzo con Montfort menciona que influyen diferentes factores en el rendimiento académico, tales como familiares, económicos, personales, etc. Por ello, la importancia de analizar y recabar información, reconociendo la importancia de saber cómo estos factores pueden influir en el rendimiento académico. Entre ellos están los factores personales, que para Monteo Rojas, Villalobos Palma y Valverde Murdes, es esta dimensión que se incluye en variables que miden ciertos rasgos de personalidad que podrían ser asociados al rendimiento, como la motivación y la desmotivación en el rendimiento académico. Bueno, para empezar, la motivación. El término motivación tiene de su origen la palabra latina mutus, que significa movimiento y referido al hombre, agitación del hombre, y es sacudida. Es, por tanto, es constructo hipotético usado para explicar el inicio, dirección, intensidad y persistencia de la conducta dirigida a un objetivo. Es decir, que el alumno en este caso quiera continuar con sus estudios, quiera realizar sus actividades académicas y sobre todo que tenga la motivación de hacer cualquier actividad académica fuera de la escuela o incluso en la escuela, ¿no? Está la desmotivación, que esta desmotivación es considerada como una situación donde una acción motivada es concebida por el individuo como útil. Progresivamente va a limitar el flujo motivador, es decir, es la situación en la que el individuo carece totalmente de interés por realizar la acción y por la recompensa que pudiese obtener. En este caso, pues hay alumnos que no tienen la suficiente motivación, ¿no?, para realizar sus actividades, o si la tienen, pues lo dejan de hacer. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya les interesan otras cosas. Por ejemplo, hay un estudio en sí que dice que ya cuando empiezan a trabajar por justamente mantener esto económico, se empiezan a interesar por el dinero, es decir, que ya empiezan a tener desmotivación en sus actividades porque construye ya su vida, ¿no? ¿A base de qué? Pues de la economía. Y bueno, entre esto también están los factores importantes, familiares, que estas son las buenas relaciones familiares, que son una de las condiciones que se deben tomar en cuenta para propiciar un rendimiento académico satisfactorio en los hijos, ya que aunque no es la única razón por la cual el alumno puede presentar bajo promedio, sí influye, pues entre más conflictos, violencia u otras situaciones estresantes que observe dentro de casa, tiene mayores posibilidades de fracasar en lo académico. En esta se centra en 3 aspectos, que está el apoyo emocional y supervisión académica. Esta es la teoría del apego de Bowlby. Destaca que una relación afectiva segura permita al estudiante desarrollar mayor autoestima y confianza, lo cual se relaciona positivamente con su rendimiento escolar. Está la participación de los padres en la educación, que es la implementación parental, según Einstein, en el 2011, donde dice que favorece una conexión entre el hogar y escuela que mejora el rendimiento y motivación del alumno, así como a desarrollar habilidades sociales y de comunicación. Están los estilos de crianza, donde los padres que son cálidos, afectuosos y establecen límites claros y expectativas razonables pueden ayudar a sus hijos a desarrollar habilidades académicas y emocionales saludables. Este último es el más importante, el estilo de crianza, y sobre todo también porque tiene que tener, tiene que tener relación con el apoyo emocional, porque hay 3 estilos de crianza, sobre todo el primero, que sería el autoritario, está el permisivo y está el que es entre los dos, no ni permisivo ni autoritario, sino que es regulado ante los dos según las situaciones. En ello está el estilo de crianza que es autoritario. Este se enfoca más que nada en ser muy exigente con sus hijos, es decir, quiero una carrera ya terminada y vas a estudiar lo que yo te voy a decir. Es decir, estos padres se encargan como de tener la vida resuelta a sus hijos, es decir, de lo que va a estudiar. Por ejemplo, en las carreras que son más demandadas, ¿no?,
por ejemplo, la economía, lo que es derecho, lo que es medicina, sobre todo estas tres, es donde los padres autoritarios exigen a los hijos que estudien esta para su vida, ¿no? Está esto, por ende, que ya cuando el chico o la chica quiere expresarle sus deseos a su papá de lo que quiere estudiar, que a lo mejor justo es como veterinaria, por ejemplo, que a lo mejor los padres tienen esta concepción que no es una carrera muy buena pagada, pues los padres dicen, pues sabes que no, y no apoyan las decisiones y por ende pues se desmotivan los chicos. Está el estilo de crianza permisiva, que está más que nada se enfoca en no prestarle atención a los hijos, es decir, los intereses que tenga el hijo no son suficientes ni son para, pues sí, no son suficientes para el papá, es más, o sea, como que le gusta que él haga su vida y no se mete en sus decisiones y no lo guía como un padre, ¿no? No les da ese consejo ni ese apoyo para motivarlo. Y está este estilo de crianza que es el regulado, que significa que depende de la situación, lo apoya y lo anima. Es decir, si es en una situación en la que a lo mejor entra en un conflicto, hace que se haga responsable, pero también está esta parte de que lo apoya por la situación y no lo deja de lado y por ende pues el estudiante se siente más motivado y apoyado para satisfacer sus logros. Bueno, mi problematización y relevancia es que estudios como los de Vera 2015 y Álvarez y Vizquerra 2012 sobre inteligencia emocional y contexto familiar refuerzan la idea de que el bienestar personal y familiar impacta directamente en el aprendizaje y rendimiento escolar. Sin embargo, muchas veces la escuela ignora estas problemáticas y no son consideradas al momento de desarrollar intervenciones. Por ello, es importante considerar estos factores que influyen directamente en los estudiantes y asimismo en el rendimiento académico para poder desarrollar programas de intervención y así aumentar los factores de protección de las instituciones para concientizar la importancia de su participación para aumentar la motivación del estudiante. Mi objetivo general es analizar la correlación de los factores personales y familiares y su impacto en el rendimiento académico para desarrollar una propuesta de intervención que puedan aumentar los factores de protección. Mi metodología es un enfoque metodológico cualitativo que es comprender las percepciones y experiencias que tienen los estudiantes universitarios de sexto semestre de la Universidad Pedagógica Nacional y cuantitativo, medir relaciones y establecer correlaciones si existe una relación relevante en estos factores personales y familiares. Y mis instrumentos o técnicas de obtención de información es el cuestionario estructurado. Aquí más que nada es un cuestionario de documentos de Google. Más que nada aquí yo quiero hacer un formato en el que se expongan como las afirmaciones, es decir, si tu padre te apoya, totalmente de acuerdo, desacuerdo, nada de desacuerdo, no de acuerdo y así, ¿no? Igual tú te sientes motivado a la hora de hacer tus actividades y así afirmaciones, puras afirmaciones que me puedan dar respuesta a que si realmente existe una relación entre los factores personales y familiares, que en los personales sería más que nada como esto de la motivación, el autoestima, el autoconcepto, que pueden ayudar al alumno a que pueda reconocer si realmente está motivado o no. Y pues mis procedimientos para lograrlo es el consentimiento informado, que justamente es para que pueda el alumno pues dar con su consentimiento a que yo pueda usar su información de fines académicos. Esta aplicación va a ser digital y mi tiempo establecido sería de 1 hora aproximadamente y son de 40 preguntas, 10 de factores familiares que tengan que ver con los factores familiares y 10 de los factores personales. Y bueno, como mencioné en mi objetivo, quería hacer una propuesta de intervención. Que esta propuesta de intervención más que nada se enfoca a que depende de los resultados y yo al ver esta relación que sí existe, sí es que existe esta relación entre los factores personales y familiares, lo que yo quería o estaba pensando hacer es como hacer talleres de prevención, es decir, si yo identifico en los resultados que están teniendo problemas con su persona, pues también estos talleres van a implicar que sean talleres de autoestima, talleres de autoconocimiento,
talleres de motivación, de hábitos de estudio que puedan satisfacer su crecimiento personal y académico, y también talleres para familiares que se trata como de crianza respetuosa, toma de decisiones, ¿qué más? Estrategias para la comunicación asertiva, entre otras. Y bueno, ya por último, haciendo estas actividades, aplicaré una entrevista que más o menos se trata como de ver si realmente funcionó pues sí, como mi intervención, y si es que aumentaron estos factores de protección, y si no, pues cómo ayudarlos también. Y bueno, mis resultados o productos esperados es justamente encontrar una relación entre las variables para sustentar lo investigado con lo encontrado, para así poder saber si los estudiantes universitarios en una institución específica tienen factores de riesgo personales y familiares, y asimismo puede aumentar los factores de protección al identificar las barreras principales del rendimiento académico. Y bueno, ya eso sería todo. Gracias. Bueno, yo por los tiempos trataré de ser breve. Hay muchos puntos que me quedan ahí pendientes y un poco en duda en términos como de las relaciones que tú estás buscando validar y por otro lado indagar, ¿no? Pero ahí hay un poco como estos dos aspectos. Si los factores personales y familiares influyen en el rendimiento académico, a ver, respondan, ¿sí influyen o no influyen? ¿No? Todo el mundo puede tener referencia, o mucha gente, de que hay una influencia. El tema es cómo influyen, ¿no? Y como dices tú, qué se puede hacer en todo caso para contribuir a que esos factores no vayan efectivamente a tener una expresión en un problema de formación de los propios estudiantes. Pero más bien quisiera hacer nada más una consideración que tiene que ver con acotar, ¿no? Porque se ve que el tema te resulta muy interesante, seguramente vas a obtener mucha información, pero si como hay un primer momento, hay una primera definición como objetivo general, que es analizar la correlación de los factores personales y familiares y su impacto en el rendimiento académico para desarrollar una propuesta de intervención, ¿no? Y aumentar los factores de protección. La propuesta puede ser del orden, amplitud o generalidad que tú quieras, pero cuando empiezas a plantear que te interesaría hacer talleres de prevención en muchos aspectos, ¿no? Ya te estás abriendo así como a muchos puntos, ¿no? O sea, no solamente quieres hacer una propuesta de intervención, que ya de sí puede ser todo un reto, sino además una propuesta de intervención en distintos aspectos, ¿no? Talleres en diferentes ámbitos, pero no conforme con eso, todavía dices para los estudiantes, ¿sí? Y para las familias, ¿sí? Entonces, bueno, pues yo creo que mi recomendación es ir paso a paso, ir como primero aproximándote a la problemática, a la situación, indagar más a fondo, porque de principio, pues la respuesta a tu pregunta, sí, efectivamente hay hay impacto, ¿no? ¿Qué es lo que te interesaría conocer sobre este impacto? Y luego, ¿cómo empezar a hacer una propuesta o hacer ciertas orientaciones? Cuando te escuchaba dije, bueno, pues entonces tú vas a reportar información que incluso puede circular entre los profesores de la universidad como para que tomáramos ciertos puntos de consideración, pero no, te vas a los talleres, pero luego te vas a los talleres con los estudiantes y luego te vas a los talleres con la familia. Es un trabajo de investigación a nivel de licenciatura, y pues la recomendación sería ir un poco más, mi recomendación, quizá tu tutora o tu asesora de tesis no lo piense igual, pero ir como con pasos firmes, aunque sean más cortitos, ¿no? Porque tienen mucho tiempo por delante para seguir indagando muchísimos de los aspectos que tiene como análisis el campo educativo, ¿no? Hola, decías que a partir de los resultados de tu investigación vas a aplicar los talleres, pero decías que son talleres preventivos. ¿No se supone que si ya lo entregas, ya lo encontraste, deberían de ser talleres como de acción y no de prevención?
Gracias. Y sí, bueno, al momento de que me refiero a preventivos es justamente prevenir, porque no todas, o sea, no significa que el taller funcione para todos, ¿no? O sea, sí es una de acción, porque ya lo estás haciendo, bueno, yo ya lo estoy haciendo, no lo voy a llevar a cabo, pues prevención justamente para que solamente no se implemente en ciertos estudiantes, sino que esta prevención pueda aplicar a otros estudiantes. Entonces, por eso es prevención, prevenir antes de el problema que puede, esta prevención no solamente es como una de, ay, aquí está para este grupo y ya, o sea, no, sino que de otros grupos a lo mejor prevenir antes de que pase el problema. Es decir, por ejemplo, a los primer semestre, ¿no? Implementarlo desde el primer semestre para que justamente cuando lleguen al sexto no tengan como estos rezagos. La recomendación siempre cuando están haciendo un trabajo de investigación es no crean que la indagación que van a hacer es menor porque es puntual. Eso es algo que hay que tomar muy en consideración. Ver también las posibilidades reales, ¿no? Del desarrollo de la investigación es un punto muy importante. Uno puede pensar que quiere conocer cuál es el impacto de la alimentación en el rendimiento escolar de los niños en México, pero pues eso es muy complejo porque ¿cómo vamos a llegar a todos los niños en México? ¿Cómo vamos a analizar las diferentes dietas alimentarias? ¿Cómo vamos a estar? Entonces, siempre la recomendación es algo que sea accesible. Yo creo que es muy interesante que lo hagas con población de la propia universidad, pero no piensen que puede ser de menor relevancia una temática o la indagación sobre una temática si es puntual. Incluso en las investigaciones más avanzadas a nivel de posgrado, lo que se busca es mayor profundización sobre un punto, sobre un aspecto, sobre una situación, una problemática, más que extensión, ¿no? Y otra recomendación en términos de la generalización, pues es que las poblaciones van variando y sus condiciones también. Entonces, sí tener cuidado, ¿no? De no generalizar propuestas, porque puede todo uno tomar como referentes generales, pero siempre hay que mirar a la población específica, ¿no? Con la que uno está trabajando y sus características, sus condiciones, etcétera. Pues no me resta más que darle las gracias a las 4 participantes, desearles la mejor de la suerte porque sigan avanzando con seguridad y con pasos firmes hacia la conclusión de sus trabajos de investigación, que sean muy exitosos y que nos aporten a todos mayores elementos para comprender aspectos de la realidad educativa en nuestro país. Muchas gracias a todos los presentes. Gobierno de México.